Gracias. Muchas gracias por venir. Para mí es un gusto estar y les voy a confesar algo. Hace como 4 años o 5 años yo estuve en un desayuno de estos y a mí me llamó tremendamente la atención ver que nosotros en Costa Rica no hacemos nada así. O sea, no nos reunimos una vez al mes y desde esa vez me fui con la inquietud y empezamos a montar un grupo. Yo no soy parte de la Asociación Costarricense de Pediatría, pero unidos a ellos empezamos a hacer una serie de actividades todos los meses que ya se nos convierte en casi 3 o 4 por mes. El grupo se llama Charlas Clínica Bíblica, porque yo trabajo ahí, las empezamos organizando, pero va gente de todo, tenemos ya un grupo importante y hoy me voy con la inquietud del himno, porque la verdad está, me estoy haciendo copión, pero está muy bonito, muy interesante y me da mucho gusto ver que se hagan cosas tan lindas como ese himno y como esto, reunirse, porque siempre reunirse con colegas es importante, porque ahora hemos visto experiencia que teníamos años de no vernos y ahora nos vemos mucho y ya hasta en el chat por teléfono tuve que abrir otro porque ya era demasiadas bromas y fotos los que había, entonces ya hay uno para solo eso. Bueno, yo voy a tratar en los próximos minutos de hablar un poquito acerca de las infecciones respiratorias a repetición. Yo no soy inmunólogo, yo soy pediatra general, trabajo en emergencias, pero me parece que es importante este tema y sobre todo algunos tips de cómo diferenciar ese niño que se enferma mucho del niño que en realidad tiene un problema de inmunodeficiencia, que es lo que todo, me imagino, viven toda la vida, los papás diciendo, doctor, es que mi hijo tiene bajas las defensas, es que mi hijo tiene esto o aquello, cuando muchas veces es normal. Bueno, tenemos claro que las vías respiratorias son las de mayor incidencia infecciosa, o sea, a todo nivel es la causa número 1 de consulta, a no ser que cuando empiece a predominar las diarreas en algún momento del año, pero usualmente todo el tiempo hay infecciones de vías respiratorias que afectan tanto a niños como a adultos. Por ejemplo, la faringoamigdalitis en los Estados Unidos únicamente condiciona más de 40 millones de consultas al año y esto es un número bastante importante. Tenemos claro que la neumonía es la 6ª causa de muerte en un país como los Estados Unidos y la principal entre las infecciosas, entre causas infecciosas, y sabemos muy bien que a nivel de la edad pediátrica la neumonía sigue siendo la causa número 1 de muerte, que ha disminuido mucho gracias a la implementación de vacunas, pero sigue siendo en muchos países causa importante de muerte. Tenemos claro que la mayoría de las infecciones son producidas por virus que van a ocasionar faringoamigdalitis, bronquitis y bronquiolitis, y las bacterias son frecuentes en faringitis, sinusitis, otitis media, epiglotitis y neumonía, que esto es tan interesante cuando, me imagino que les pasó a todos, cuando estudiábamos medicina, estudiábamos pediatría, ni hablábamos de sinusitis, los pediatras, era una cosa como que los niños no pasen de sinusitis, decía incluso mucha gente y vemos como es una cosa muy a tomar en cuenta y que asociado a la gran incidencia de alergia que hay en todo el mundo, me imagino que Dominicana es exactamente igual que nosotros, pues se tiende a ver cada vez con más frecuencia. Y algunas veces en pacientes que son inmunocompetentes, algunos hongos y protozoarios pueden ocasionar infección, aunque esto es más común en los pacientes con inmunodeficiencia. Las infecciones respiratorias agudas se ubican entre las 10 principales causas de defunción en la población general y entre las 3 principales causas de muerte en menores de 5 años, por lo que definitivamente es un problema de salud pública al cual tenemos que enfrentarnos los pediatras. Es interesante cómo en esta época que estamos con el siglo XXI y más allá, los niños de América aún mueren en proporciones alarmantes por causas prevenibles de medidas relativamente simples, como son las vacunas, y vemos cada vez como grupos antivacunas están floreciendo en el mundo, apareciendo, inventando muchas cosas que hacen que los padres no vacunen a los niños. Nosotros allá en Costa Rica tenemos una población total ahí en la costa, en una playa muy bonita que se llama Malpaís, Santa Teresa, Cóbano, todo eso, donde es una comuna en la cual no vacunan a los niños y esto definitivamente trae problemas y mucha gente ya en la capital está haciendo lo mismo. Esto muchas veces influenciado por los cursos de parto que se están dando muchas veces por obstetras o obstétricas, perdón, o incluso médicos que se han volcado un poquito hacia la medicina natural y están olvidando lo primordial que son las vacunas, pero
desgraciadamente pasa todavía en muchos lugares. La Organización Mundial de la Salud, reconociendo la magnitud que tienen las infecciones respiratorias, tiene un programa de control, porque más de 140,000 niños menores de 5 años mueren anualmente por neumonía en nuestra región, que es un número bastante alto. Cada 8 segundos fallece un niño por infección respiratoria aguda en el mundo, y esto constituye la principal causa de consulta y hospitalización en las edades pediátricas. Estas infecciones, que en la mayoría tienen una evolución favorable, definitivamente ayudan a mejorar el sistema inmunológico de los niños, aunque para la familia represente un motivo de preocupación y ansiedad, sobre todo cuando son recurrentes. Y yo me encontré esa foto y uno dice, ¿cuántas veces casi que solo les falta así llegar a los papás? No sé si ustedes han visto, doctor, es que hace 3 meses estábamos aquí con lo mismo, y vuelven y ya es la 5ª vez en un año, la 4ª vez en un año, y no entienden muchas veces, o nosotros no les sabemos explicar que eso es algo totalmente normal en los niños que se enferman. Si no teníamos de qué comer los pediatras, les digo yo muchas veces, pero en realidad son situaciones que hay que tomar en cuenta y que hace que los padres se pongan así. Pero eso a la vez nos hace a nosotros pensar, ¿será una inmunodeficiencia? ¿De veras tendrá ese niño alguna situación porque se enferma mucho? Y eso es algo de lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Quizás el resumen de la charla lo puse ahora. Un paciente tiene infecciones recurrentes cuando presenta una mayor frecuencia de infecciones que las correspondientes para su edad y medio ambiente. O sea, cuando un niño se sale de la norma, de lo que es el promedio en el país, en la región, del número de infecciones, pues podemos pensar no que tiene una inmunodeficiencia, sino que tiene una infección recurrente, y eso nos va a ayudar mucho a manejar este paciente. Ahora, el número de infecciones no establece diferencias entre el desarrollo inmune normal y las causas predisponentes o inmunodeficiencias. De modo que, como todo en medicina, es fundamental la historia clínica y un examen físico completo que orienten al diagnóstico y estudio de cada paciente. Yo creo que lo que más hace que se confunda con infecciones de vías respiratorias, lo que más los padres toman como esto, son las manifestaciones de la atopia. Nosotros allá en Costa Rica tenemos una incidencia altísima. Recientemente se hicieron una publicación allá con el Hospital de Niños en conjunto al servicio de neumología y el de alergia, de que prácticamente el 40% de la población pediátrica de Costa Rica es rinítica. Entonces eso hace que frecuentemente anden con mocos. De hecho, yo no sé si aquí en Dominicana se usa, pero allá en Costa Rica a los niños les dicen mocosos. O sea, que es la forma, porque los niños siempre tienen mocos. Entonces recuerdo a un profesor que teníamos cuando estudiaba medicina, que decía, era un pediatra, que decía, a los niños no les ponen vacunas porque tienen mocos. Y es que eso es lo normal del niño, andar siempre con mocos, y en realidad pareciera que es mucho, pero los padres muchas veces confunden y nos hace a nosotros dudar un paciente con hiperactividad bronquial, un niño con rinitis, de lo que en realidad es una infección respiratoria aguda, y que si uno hace la historia clínica, como dice, la mayoría de las veces no tiene fiebre, no hay alteración del estado general, el niño sigue comiendo bien, y eso es usualmente porque es un problema alérgico. Ahora, ¿cuáles son las condiciones más frecuentes? Yo creo que todos lo tenemos claro: la otitis media aguda, la amigdalitis y la faringoamigdalitis, la rinosinusitis, que es un concepto que se utiliza mucho en otorrino en los niños pequeñitos que pasan ahí con mocos frecuentes, con ese moco amarillo, feo, espeso, y lo que propiamente es la adenoiditis, que quizás es un diagnóstico del cual muchas veces no pensamos. Tenemos al niño con fiebre, roncando tremendamente, y pensamos que simplemente son hipertrofia adenoidea, sin tomar en cuenta que las adenoides también se pueden infectar. Y el proceso de sinusitis ya propiamente establecido que se puede presentar. Ahora, para algunos autores, los niños presentan entre 7 y 10 episodios de vías respiratorias por año. A mí me pareció alto el número, pero lo puse porque es lo que algunos dicen, que incluso puede ser normal hasta 7 10 infecciones por año, que en la mayoría tienen las características de que son leves y son autolimitadas,
pero presentan un trabajo enorme para los servicios de salud. Son niños que frecuentemente están siendo llevados para consultar. Un grupo de niños, especialmente los que poseen factores de riesgo, pueden cursar hacia una neumonía o una enfermedad más grave, la cual aumenta la posibilidad de muerte y requiere atención hospitalaria para evitar este tipo de complicaciones. Ahora, se debe tener presente que muchas infecciones de vías respiratorias afectan tanto el tracto superior como el tracto inferior en forma concomitante o en una forma secuencial, que muchas veces empieza con un proceso simplemente de vías respiratorias superiores, un cuadro gripal que puede por alguna situación que todos conocemos llevar a un cuadro de neumonía como complicación o bien complicarse ahí mismo con una otitis media o una sinusitis. Ahora, esto me parece muy importante, el segundo párrafo, porque es fundamental conocer la etiología, la patogenia y la evolución para poder formular un diagnóstico correcto, que permita a su vez un tratamiento concordante. ¿Qué es esto? Muchos pacientes con cuadros típicamente alérgicos o con cuadros que pareciera virales, se les prescriben antibióticos. Lo hacemos todos, el que voy a decir, que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos tendemos a utilizar antibióticos en forma más allá de lo indicado. Y esto hace que se confunda no solo el papá del niño, porque cada rato está tomando antibióticos, y nos confundimos nosotros mismos de si en realidad este niño ameritará algún estudio más allá. Hay que tener presente que si no manejamos adecuadamente la etiología del cuadro, pues no lo vamos a tratar bien. Ahora, esto hace, como dice el otro, que el dar un diagnóstico inadecuado etiológico va a hacernos hacer un tratamiento no adecuado, entonces la evolución no va a ser la esperada. Y eso pasa muchas veces en estos pacientes con infecciones o con cuadros respiratorios a repetición. Ahora, el desarrollo del sistema inmune del niño es un proceso progresivo que va desde el periodo de recién nacido hasta el fin del periodo escolar. O sea, esto es un proceso que va a darse y esto hace que durante los primeros 3 a 5 años de vida los niños pueden presentar infecciones bacterianas ocasionales y para algunos autores, ya que es el promedio, hasta 6 infecciones respiratorias altas de etiología viral. Lo que ocurre es que esta edad justamente, incluso un año antes, coincide con que el niño empieza a asistir al sistema educativo, a las escuelas, a las guarderías, al fenómeno de preescolar. Entonces, pues, va a estar más expuesto porque está más en contacto con otros niños que están viviendo el mismo fenómeno. Entonces, esto hace pues que las infecciones sean un poquito mayor y que haga que se confunda el cuadro. Los niños al nacer presentan una protección que le brinda la madre por la inmunoglobulina G materna que atraviesa la placenta. Usualmente esta IgG materna disminuye sus valores entre los 3 y los 5 meses, lo que se conoce como la hipogamaglobulinemia transitoria del lactante. Al año de edad, la IgA, que es la inmunoglobulina de las mucosas, alcanza solo el 20% del valor que alcanzan los adultos, mientras que la IgM esta ya tiene los mismos valores que la edad adulta. Y es que en esto es sumamente importante y es que el proceso de inmunidad empieza desde el momento en que el niño nace. Estábamos ahorita comentando cómo lo que se haga en la ventana esta importantísima de los 1000 días, que se comenta cada vez más, que es desde 10 semanas antes de que una mujer quede embarazada hasta que el niño tenga 2 años, esta ventana de los 1000 días, de todo este periodo, es sumamente importante en lo que es el desarrollo no solo de tolerancia del niño hacia la alimentación, sino también desde el punto de vista inmunológico. ¿Por qué es esto? Porque resulta que a nivel del intestino todos sabemos que existe una microbiota, que es una microbiota residente que el niño adquiere al nacer por el canal del parto, por lo que es el contacto con la microbiota vaginal y la microbiota intestinal de la mamá, que muchas veces esto se pierde cuando el niño nace por una cesárea, no hay esa fase de ese nicho inicial de bacterias que son importantes. ¿Por qué? Porque estas bacterias comensales que tiene el intestino
con el aporte de los oligosacáridos que tiene la leche materna, que es otra cosa importantísimo, va a hacer un fenómeno de bifidogénesis, empiezan a producir las bifidobacterias, que tienen mucho que ver con lo que es la producción de la IgA a nivel intestinal, y esta IgA, a través de las células dendríticas, que cada vez tienen más importancia en todo lo que es expresión inmunológica, van a llegar también al torrente circulatorio, y esto va a hacer que el niño pues tenga, como dirían los papás, unas defensas adecuadas para defenderse. Pero no solo eso, también estas bacterias van a ayudarme, bueno, van a ayudar a que los linfocitos B se diferencien y produzcan IgA, pero también van a ayudarme a que los receptores T, las células T, perdón, haya un balance entre TH1 y TH2 tirando hacia TH1, que va a hacer que el niño no tenga un fenómeno inflamatorio, contrario al niño que no sufre esta fase, que va a tender a ser hacia un TH2, que es totalmente proinflamatorio, y va a asociarse esto a alergias, que es otra cosa que se confunde y puede favorecer infecciones que en forma importante. Entonces, desde el nacimiento, desde antes de nacer, lo que ocurra con esa mamá es importante, porque si esa mamá recibe antibióticos durante la cirugía, durante el parto o en los momentos, en las horas siguientes, es muy probable que haya una alteración en esa microbiota del bebé que va a influir definitivamente en la expresión de enfermedad. Ahora, entre los 18 y 24 meses es que se alcanza la respuesta inmune con capacidad de memoria de antígenos polisacáridos, como son el estreptococo neumoniae y el hemófilos B. Recordarán todos los que vimos la época de la introducción de las vacunas conjugadas, como las primeras vacunas de hemófilos influenza, que fueron las que aparecieron, y posteriormente la de neumococo, no podíamos aplicarla en niños menores de 2 años, justamente porque la respuesta a esos polisacáridos sin la asociación del antígeno conjugado no producía ningún fenómeno inmunológico en los niños. Y es que hasta esa edad es que se adquiere la respuesta inmune para reconocer esos polisacáridos tanto del neumococo como del hemófilos influenza. Ahora, dentro de los mecanismos de defensa, la vía aérea definitivamente juega un papel crucial en la fisiología de la respiratoria. ¿Por qué? Porque las vías aéreas filtran las partículas inhaladas en función de su tamaño, de su densidad y de sus características físicas. Y esto es tan importante porque la mayoría de las partículas menores de 10 micras, como son la mayoría de los patógenos, pueden pasar estas defensa física, lo cual no suele ocurrir en condiciones fisiológicas adecuadas. Típicamente el niño con hipertrofia de cornetes, el niño con hipertrofia adenoidea, que pierde la función de la nariz. La función de la nariz, aparte de calentar el aire, porque lo calienta, tiene la función también de pescar, de atrapar todas esas partículas de cierto tamaño y evitar que lleguen abajo. Justamente por eso ocurre. Ahora, las partículas menores de 3 micromicras probablemente pueden llegar a los bronquiolos y los alveolos, como es el caso del virus sincicial respiratorio, por ejemplo, que por eso llega hasta allá y ocasiona tantos problemas. Ahora, las cilias, los cilios, la capa de moco que tiene lisocimas y lactoferrina tiene un efecto importantísimo en la defensa local. Hay anticuerpos secretores de IgA que también tienen ese efecto de defensa, y en los alveolos hay IgA, hay componentes de complemento y macrófagos alveolares asociados a neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas que a nivel local son mecanismos de defensa para evitar las infecciones. Pero también la nasofaringe presenta formaciones como los adenoides y las amígdalas que tienen la capacidad para activar mecanismos inmunológicos de defensa. Ellas son parte, las amígdalas y los adenoides, del sistema linfoide defensivo del organismo, y por eso son importantes su presencia. Ahora, ahí es donde viene la gran controversia de cuándo o si hago daño al niño al operar o no de adenoides y de amígdalas. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque
desde que se ha conocido el concepto de los biofilm, que son esas comunidades bacterianas que viven ahí encapsuladitas, felices de la vida, sin que los antibióticos los penetren, sin que el sistema de defensas propio del organismo los pueda eliminar, y en algún proceso, sobre todo cuando es un proceso viral, van a reproducirse y ocasionar enfermedad. Los dos lugares donde más se ha detectado la presencia de biofilm son justamente los adenoides y el oído medio. Entonces, eso es lo que hace, y vean que va muy de la mano el problema de hipertrofia adenoidea con problema de otitis media repetición. Estos pacientes, igual que los que son colonizados ya crónicamente por estreptococo beta-hemolítico del grupo A, del Piógenes, son pacientes que definitivamente solo van a mejorar si se les realiza una cirugía a nivel de eso, siempre y cuando esté la indicación, ¿verdad?, para hacerlo. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Llega el momento en que estas estructuras, en vez de ser beneficiosas, más bien se convierten en dañinas para el organismo. Ahora, existen otros mecanismos de defensa, como son el estornudo y la tos. El estornudo, bueno, elimina las partículas, bueno, pero también es una fuente de infección, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta por las gotitas que expulsan y que va el virus. Pero definitivamente permite la eliminación de gran cantidad de secreciones y microorganismos que se depositan en la nasofaringe. Entonces, estornudar y toser es un mecanismo de defensa también del organismo y que hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, otro mecanismo de defensa importantísimo lo constituye el sistema mucociliar, formado por el epitelio ciliar que tapiza la vía aérea y que desde la nariz hasta los bronquios y por el moco que recubre los cilios y es secretado por células caliciformes y sus mucosas del epitelio de la vía aérea. Entonces, esa combinación de moco y de cilios que hace que avance ese moco es un mecanismo de defensa local importantísimo, porque estos cilios transportan el moco que atrapa los microorganismos atrapadas, lo mueven hacia la laringe para su dilución, para su exhalación o expectoración. Entonces, el sistema mucociliar es vital en la defensa de la vía aérea superior. Ahora, la defensa frente a las infecciones carga a cargo de mecanismos muy complejos, conectados entre sí, que incluye la integridad de la barrera mucutáneo-mucosa, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o específica. Entonces acá tenemos, llega la agresión, virus, bacteria, lo que sea, entonces inmediatamente el sistema inmune innato va a producir fagocitos y va a producir todas estas células, todas estas sustancias activas que ayudan con la defensa, como interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Pero también el sistema inmunológico adquirido a través de los linfocitos por la acción de las células T facilitadoras, modulan las funciones de otras células como son las TH1 que combaten las infecciones y modulan la TH2 que promueve la alergia. Y existen los linfocitos T supresores, que están acá, que se encargan de destruir las infecciones. Entonces, todo este sistema inmunológico, tanto el innato como el adquirido, en sus diferentes expresiones es lo que va a llevar a las defensas del organismo. Ahora, la combinación de inmunidad innata, inespecífica o natural, con la específica adquirida, todo esto se encarga, como dice ahí, de vigilar, de defender y de traer una homeostasis para evitar las infecciones. Ahora, dentro de todas estas hay una serie de cosas como son las barreras, tanto químicas como físicas. La piel es importantísimo en la defensa. El ácido clorhídrico que tiene la piel, el pH vaginal, las mucosas, las vellosidades, los elementos celulares como neutrófilos, macrófagos, natural killers, las proteínas como son las citoquinas o el complemento, y definitivamente la inmunidad celular con los linfocitos T y humoral, con los linfocitos B, son los que en una combinación de todos estos factores hacen que haya un balance entre la inmunidad específica, natural e innata y la adaptativa. Y un montón de órganos que son importantes a tomar en cuenta, como son los órganos del tejido y el tejido del sistema inmune, como son los órganos generadores,
que son los donde se producen los linfocitos, y los órganos periféricos, que son parte del sistema linfoideo que mencionábamos anteriormente. Y definitivamente la médula ósea, ¿verdad?, donde se producen todas las estructuras celulares que van a ser importantes en los mecanismos de defensa, sin dejar de lado el timo, ¿verdad?, que tiene también una función importantísima en la producción de los linfocitos T para defender. Ahora, si nosotros vemos el sistema inmunológico como una mesa de vidrio puesta sobre ese triángulo en la punta, donde cada una de las partes, como son los linfocitos TH1, los TH17, los T reguladores TH2, influenciado por todos los patógenos, antígenos, todas las cosas, y la producción de citoquinas, el desbalance de una de esas cosas es lo que va a dar expresión de enfermedad. Entonces, es un equilibrio que es difícil, pero que todas debe tener el mismo peso, deben estar activas para que esa mesa no se vaya hacia un lado de otro y vaya a producir enfermedad. Entonces, este balance es importantísimo, porque cuando hay una disfunción de algún componente, esto, por ejemplo, origina una disminución en el aclaramiento de moco y que permita que las bacterias que en él se encuentran prolonguen el tiempo de contacto con el epitelio respiratorio, porque, por ejemplo, el mecanismo ciliar no funciona adecuadamente, como ocurre en los pacientes con fibrosis quística, que tienen esa situación o el de la cilia inmóvil. Esto crea condiciones favorables para que bacterias colonicen vías respiratorias que en condiciones normales deberían ser estériles. Entonces, este equilibrio de todas estas cosas es importante. Por ejemplo, si aquí el TH1 se me pierde y predomina el TH2, se me va a ir hacia la expresión alérgica, y eso es contraproducente definitivamente. Ahora, esto es lo que ocurre, o sea, básicamente, llega el virus, llega al epitelio respiratorio de la vía aérea, va a haber un aclaramiento del virus por la respuesta inmune, pero también va a haber una activación de la respuesta adaptativa que va a reconocer ese virus y va a ocasionar células de memoria que van a tener el recuerdo de ese virus y por la próxima vez que el contacto se va a defender. Nosotros hacemos mucho con las vacunas de esto, ¿verdad? Estimular esa respuesta adaptativa hacia los diferentes virus o bacterias para los cuales vacunamos, pero todo este proceso que se inicia desde que entra el virus es un proceso constante que sí se ha visto que conforme nos vamos haciendo grandes en edad, vamos perdiendo esa capacidad adaptativa de defensa, y por eso el adulto mayor tiende a ser más propenso a las infecciones, al igual que lo es el niño pequeñito, ¿verdad?, que empieza apenas a madurar su sistema inmunológico. Y esto todavía complica más el cuadro, pero es lo mismo. Existen unas células TH que son importantísimas en lo que es las defensas. Por ejemplo, las TH1 que tienen que ver con la inmunidad mediada por células, con los patógenos intracelulares, el TH2 que tiene que ver mucho con lo que es alergia, el T regulador que va a mantener el equilibrio, y el TH17 que tiene mucho que ver con lo que es defensa contra hongos y autoinmunidad. Y todas estas cosas, cuando se presentan en las antígenos a las células TH, ella va a tirar el mecanismo para el cual debe darse. Ahora, un fallo en cualquiera de los mecanismos puede traducirse en un aumento de las infecciones. Así sucede, por ejemplo, en el asma, en la fibrosis quística, el síndrome de la cilia inmóvil y ciertos errores innatos del metabolismo y algunas alteraciones del sistema respiratorio, y finalmente las inmunodeficiencias primarias, que son una de las cosas que debemos descartar. Usualmente y de forma habitual, la superficie del epitelio de la orofaringe es colonizada por un sinnúmero de bacterias, limitado de especies bacterianas. Solo las bacterias que poseen sistemas específicos de adhesión al epitelio pueden establecer una colonización duradera. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, el Piógenes y el Haemophilus influenza. Aquí, y esta foto es de ellos, es que me gustó esta foto, este es el meningococo. O sea, el meningococo tiene la capacidad
de fijarse al epitelio respiratorio, y por eso es que el estado de portador de meningococo puede prolongarse hasta por 6-7 meses. Si una persona puede acarrear la bacteria meningococo en su vía respiratoria sin enfermarse, solamente el 1% de los portadores de meningococo hacen meningitis o meningococcemia, pero tienen la capacidad, y ese es un ejemplo claro de lo que puede ocurrir. Pues también ocurre en los pacientes con el Streptococcus pyogenes. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero yo últimamente, yo no sé si estoy haciendo lo correcto, yo creo que sí, si no, no lo haría. Esos niños que hacen a cada rato infecciones de amígdalas, y dicen, pero ¿qué es que hace tantas amigdalitis? Yo casi que a la semana terminan el ciclo antibiótico y estoy haciendo un cultivo. Y algunos me salen positivos, o sea, se colonizaron ya, pero cuando no se lo hago al papá o la mamá que más padecía, porque es que a mí me duele siempre la garganta, y un montón de veces se trata del papá que estaba colonizado por el Streptococcus pyogenes y el niño deja de enfermarse, justamente por esa capacidad que tiene adhesión al epitelio, lo que hace que pasen crónicamente infectados. Y ustedes conocen la historia típica, sí, doctor, es que yo hago unas gárgaras y se me cura, hago gárgaras con yodo, hacen con agua oxigenada, con un montón de cosas, y usualmente esos padres pues piensan que ellos lo que tenían era alguna irritación nada más, pero están contaminando frecuentemente a los niños. Ahora, ¿cuáles son factores de riesgo para que un niño se enferme mucho? Bueno, el más importante, ¿verdad? Como todo, la privación de la lactancia materna. O sea, que un niño no reciba lactancia materna es un factor de riesgo importantísimo para la producción de infecciones, y eso yo creo que todos lo tenemos muy claro. También lo es la desnutrición. Un niño que no se alimenta adecuadamente tiene problemas serios de enfermedad, y usualmente esto va muchas veces asociado al hacinamiento. Viven familias, un gran número de personas de una familia muchas veces en una misma habitación, lugares mal ventilados, que también esto favorece la aparición de infecciones. Definitivamente la presencia de atopia, o sea, la alergia, es un factor importantísimo a tomar en cuenta. La asistencia a guarderías, que cada vez se da más, ¿verdad? O sea, ya yo creo que es raro, y en la vida moderna, la mayoría de las mamás trabajan, la mayoría de los niños están en guarderías, la mayoría de los niños desde muy pequeñitos, 3, 4 meses, ya tienen que ir a estar todo el día en medio de otros niños. Y cuando no es así, muchas veces los cuidan los abuelos que cuidan otros niños también. Entonces, tienen niños de diferentes edades escolares. Entonces, la presencia de hermanos mayores o contacto con niños de edad mayor que asisten a escuela es otro factor de riesgo definitivamente para que el niño se enferme frecuentemente. Y hay causas de otro tipo, como son el desarrollo inmune normal en niños menores de 2 años, o sea, lo que vimos, la madurez del sistema inmunológico tarda y no se da de una vez, entonces eso favorece, bueno, ya mencioné la ausencia de lactancia materna, problemas biopsicosociales como son el destete temprano, la diarrea recurrente y la desnutrición, el medio ambiente, las salas cunas, la contaminación ambiental, el tabaquismo, que es importante, el contagio familiar y las infecciones intrahospitalarias de aquellos niños hospitalizados, algunas condiciones mórbidas persistentes como son la alergia, la rinitis, el asma, alteraciones anatómicas o por malformación, obstrucción o cuerpo extraño en la área respiratoria, la fibrosis quística, el reflujo gastroesofágico en pacientes de riesgo, la disquinesia axilar primaria, inmunodeficiencias secundarias y las inmunodeficiencias primarias son causas frecuentes de esto. Ahora, toda esta lista de inmunodeficiencias secundarias, como son sarampión, VIH, tuberculosis, Epstein-Barr, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, la desnutrición primaria o secundaria por deficiencia de zinc, biotina, B, las neoplasias y sus tratamientos, problemas de diarrea crónica, síndrome nefrótico, asplenia, quemaduras, todas estas cosas, síndrome de Down, que es importante, ¿verdad? Todo esto favorece infecciones, y también utilización de algunos fármacos que pueden producir inmunodeficiencia secundaria, como son los casos de antimaláricos, penicilaminas, todas estas que están acá, carbamazepina, fenitoína, que pueden producir una inmunodeficiencia de tipo celular, y el uso crónico de corticosteroides, que creo que en realidad es raro que lo usemos en niños, pero que puede ser una causa. Ahora, el miedo es esto,
y es lo que nos preocupa. ¿Tiene o no el niño una inmunodeficiencia primaria? Bueno, las inmunodeficiencias primarias son un grupo raro, o sea, y eso es importante recalcarlo, de enfermedades del sistema inmune de origen genético y con frecuencia hereditarias. Deben sospecharse en personas que tienen demasiadas infecciones. O sea, y por eso lo pusimos ese término y entre comillas, demasiadas, o sea, que ya se sale del promedio normal, que usualmente pueden ser causadas por patógenos normales, por infecciones recurrentes o crónicas difíciles de erradicar, pero sobre todo pensarlas si se presentan infecciones por gérmenes oportunistas o no habituales. O sea, un niño que le hace a uno 2 diarreas prolongadas y en las 2 veces creció un Cryptosporidium, bueno, algo está pasando. Algo no está bien porque no es una causa tan normal de infección como diarrea. Si es un rotavirus, de ahí es frecuente, ¿verdad? Eso simplemente es aumento de la exposición o falta de vacuna. Las infecciones de vías respiratorias altas, como la faringitis, la otitis media, la laringitis, son más frecuentes en la primera infancia que en cualquier otra época de la vida. Se ha estimado, como decía anteriormente, y lo dice esta publicación que ya es viejita, pero que sigue teniendo validez, que en este periodo los niños sanos tienen una media de 6 a 8 infecciones cada año y hasta 6 infecciones anuales de otitis media, 2 de gastroenteritis en los 2 a 3 primeros años. Esta otitis media es alta, pero se puede tomar. Y básicamente dijimos que son raros de origen genético, frecuencia hereditaria con incidencia oscila entre 1 de 10,000 a 1 en 100,000 nacidos vivos, exceptuando la deficiencia aislada de IgA, que es un poco más frecuente, entre 1 de 200, 1 a 1000, y que la mayoría de las veces es asintomática. Aquí el problema es, ¿verdad?, la medición de la IgA. Hay tanta duda y a veces uno manda una IgA, unas inmunoglobulinas al niño y le sale la IgA alterada y se la repite, la refiere uno allá al Hospital de Niños en Costa Rica, al inmunólogo, le repite los estudios y salen normales o no es significativo y la gran mayoría son asintomáticas, como dice ahí, y en realidad no tienen ningún tratamiento. Ahora, esta tabla dice cuáles son las manifestaciones clínicas que obligan a descartar inmunodeficiencia. Entonces dice ahí, más de 10 episodios de otitis media aguda al año, o sea, 1 cada mes. Ahora, ¿qué es el problema? Yo no sé cómo harán ustedes, pero en realidad yo siento que a veces, por lo menos yo no hago el diagnóstico muchas veces tan adecuado como debería ser el de otitis media. O sea, nunca usamos la dermatoscopía, o sea, cuesta. Yo creo que dentro, por lo menos dentro de las deficiencias que tuve yo en mi formación, no me enseñaron a usar ese aparatito, inflarle el oído y ver la movilidad adecuada, no del tímpano, en un niño que llora, que se mueve, que cabecea, muchas veces cuesta. Entonces, ¿cuántas de esas otitis que se diagnostican son de veras otitis? O sea, ¿es solo el oído rojo porque lloró? ¿Es solo el oído rojo porque está irritadillo por pura congestión? ¿O tiene en realidad una infección? Bueno, pero si son más de 10 episodios reales de otitis media aguda, hay que pensar en inmunodeficiencia. 2 o más episodios de neumonía lobar al año. Esa es otra razón para considerar inmunodeficiencia. 2 o más infecciones graves en cualquier tiempo. Y eso, infección grave, son infecciones que ameritan hospitalización, que el niño esté malito. Presencia de infecciones oportunistas y fenómenos autoinmunes recurrentes también es otra cosa para pensar. Si el niño tiene algún rasgo dismórfico, o sea, el niño se ve rarito, pero se parece al abuelo, bueno, no, pero si es rarito y no se parece a nadie, pues probablemente hay que descartar, ¿verdad?, alguna situación de estas. Cuando hay infecciones post vacunación con virus vivos, es importante tomarlo en cuenta también. Y definitivamente, si hay una historia familiar de inmunodeficiencia o infecciones recurrentes también, yo descartar una inmunodeficiencia primaria. Si nosotros vemos, la gran mayoría de esos niños que nos consultan porque se enferman mucho, no cumplen ninguno de esos criterios. O sea, con solo tomar en cuenta esta tabla uno dice, no, ni le voy a mandar exámenes. O sea, la mayoría de las veces no son nada. Ahora, ¿qué pasa? Que también seamos claros. ¿Cuántas veces hacemos cultivos? O sea, no sabemos cuál germen está afectando ahí, pero sí en general vemos que todas estas cosas son rara vez que nosotros la vemos.
Y los 10 signos de sospecha de inmunodeficiencia primaria de la Cruz Roja Americana y la Fundación Jeffrey Model, que se encarga de estudiar inmunodeficiencias primarias, dice lo siguiente: ellos bajan a 8 o más episodios de otitis media en un año, 2 o más infecciones graves de senos paranasales en un año, 2 o más meses con antibióticos con poca mejoría del cuadro clínico, 2 o más neumonías en un año. Este criterio, que definitivamente es importantísimo y que la otra tabla no lo incluye, que es la falta de ganancia de peso y de talla, o sea, un niño con falla para progresar, es un niño que hay que pensar en esto. Niños que tienen infecciones recurrentes en la piel, tejidos blandos y abscesos de órganos, la presencia de Muget o candidiasis cutánea persistente después del año de edad, si necesito utilizar antibióticos intravenosos para curar las infecciones, o 2 o más infecciones graves, que aquí ya nos dicen cuáles son: sepsis, meningitis, osteomielitis, es importante, y la historia familiar de inmunodeficiencia. Creo que este es un poquito más completo, sin embargo los dos nos ayudan y volvemos a lo mismo. La gran mayoría de los pacientes que se enferman mucho, que los papás consultan por problemas de defensas, no cumplen ninguno de esos requisitos. Ahora, están otros hallazgos, como por ejemplo el fenotipo. Ahí dice si hay hipertiroidismo, si hay alguna cosa que nos haga pensar en el síndrome de George, los exantemas, los eczemas, las petequias, las telangiectasias, las verrugas, la candidiasis cutánea, ¿verdad?, que pueden tener que ver con problemas de inmunidad celular, y en fin, diferentes cosas, por ejemplo, el niño albino, el niño con alopecias, infecciones de hongos frecuentes en las uñas que no son comunes en los niños, algunos problemas como dientes supernumerarios y pues diferentes cosas que hay que pensar en eso y que son sugerentes de inmunodeficiencia primaria. Y dentro de los hallazgos en el laboratorio, cuando hay linfocitosis con linfopenias menores de 4.500 de células, problemas con células T, cuando hay una neutropenia con granulocitosis congénita o alguna situación, una radiografía de tórax con alguna lesión sugerente de bronquiectasias, de alteraciones costales, etcétera, algún problema de la faringe, ¿verdad?, con ausencia de tejido adenoideo, y en general diferentes situaciones que nos van a hacer pensar, pero que, como vemos, la mayoría de las veces no tienen nada que ver con nuestros pacientes. Ahora, si nosotros descartamos la presencia de una inmunodeficiencia primaria, es un niño con infecciones recurrentes, hay algunos productos que creo que son válidos utilizar, y me gustaría comentar un poquito sobre el pidotimod, que es un producto que está dentro de lo que son los inmunoestimulantes y es un componente sintético, ¿verdad?, el pidotimod, como lo es el levamisol y el glicofosfopeptical, y existen los de origen biológico, como son los derivados de bacterias, gram positivos, gram negativos y todas estas cosas. El pidotimod es el 3L-piroglutamil L-tiazidrodina 4-carboxilácido, digamos el pidotimod mejor, ¿verdad? Es una molécula dipéptida sintética con propiedades inmunomoduladoras. Este efecto inmunomodulador es tanto a nivel de la inmunidad innata como adaptativa, ya que induce la maduración de las células dendríticas, estimulándolas a liberar moléculas proinflamatorias que van a dirigir la proliferación y diferenciación de las células T hacia un genotipo Th1. Mejora la función de la célula natural killer y promueve la fagocitosis. También es capaz de regular hacia arriba la expresión de las células Toll-like receptor tipo 2 en las células epiteliales de la vía aérea, junto con un importante efecto sobre las moléculas de adhesión intracelulares y la liberación de interleuquina 8 y otros. Los Toll-like receptors juegan un papel vital en la inmunidad innata. Es una especie de detector de patrones de receptores y reconoce moléculas ampliamente compartidas por patógenos, pero diferenciadas de las moléculas del huésped, lo que no permite la autoinmunidad, conocidas colectivamente como
patrones moleculares asociadas a patógenos o PAMPs, que son vitales los Toll-like receptors en esto. Ahora, el pidotimod básicamente es esta molécula, va a actuar sobre la célula dendrítica inmadura para que esta célula dendrítica madura libere una serie de citoquinas proinflamatorias que van a diferenciar, aumentar la producción de TH1 y disminuir la producción de TH2, lo que va a hacer que disminuya la expresión de IgE y aumente la IgA en la saliva y en la vía respiratoria. Esto todo asociado a aumento en los natural killers, en los macrófagos y en los neutrófilos. Entonces, el efecto es básicamente sobre esta célula dendrítica que es importantísima en lo que es inmunidad. Ahora, hay una publicación reciente de esta revista que es del Clinical and Molecular Allergy del 2015, en la cual estos autores que son italianos hacen una revisión que ellos llaman el estado del arte del pidotimod, y en ella revisan los estudios y la literatura que hay con respecto al uso del pidotimod, y vemos este estudio, por ejemplo, que es la utilización del pidotimod que disminuye la severidad y la frecuencia de las infecciones de vías respiratorias en niños con síndrome de Down. Ellos incluyeron 26 niños con síndrome de Down, una relación muy parecida de hombres y mujeres con edades entre los 3 y los 13 años, y ellos vieron que había una disminución en las secreciones nasales, una disminución en la obstrucción nasal, una disminución en la hiperemia de la mucosa, una disminución en los procesos inflamatorios recurrentes, disminución de los días de fiebre y disminución también en el uso de antibióticos y antipiréticos en estos niños. Y es un estudio similar, vieron que en niños con síndrome de Down, en este grupo de 18 niños de 13 a 10 años, vieron como había un aumento en la actividad cuando se administraba junto con vacunas el pidotimod. Este otro estudio es una comparación de pidotimod en niños, 86 niños con infecciones recurrentes. Ellos vieron disminución en la duración de los síntomas y disminución en los días de tratamiento, así como la disminución de los niveles de interleuquina y aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral gamma. Y este es un estudio también igual en niños donde básicamente vieron resultados de disminución en la interleuquina y aumento de los niveles de TNF gamma en estos niños. Y así podemos ver estos otros estudios, ¿verdad? Donde grupos de 52 de 100 niños, por ejemplo, en este de 100 niños, vieron cómo hubo un aumento en la fagocitosis, un aumento en la quimiotaxis de los macrófagos y de los neutrófilos, aumento de los natural killers y aumento en la proliferación de los linfocitos T. Y básicamente donde vieron disminución de síntomas, uso de medicamentos, etc. En fin, son varios estudios. Esa publicación es de hace unos meses, y ellos incluso tienen otro cuadro igual de estudios en adultos. El tratamiento con adimod o pidotimod es muy sencillo para el niño, que somos los que usamos nosotros. En la fase aguda, nosotros podemos usar 400 miligramos 2 veces al día por 15 días, o sea, es un frasquito de 400 miligramos. En fase aguda, por ejemplo, en pacientes con enfermedades virales muy agudas, con mucha afección, pero la prevención, que es lo que más utilizamos el producto, es un frasco, o sea, 400 miligramos por día por 60 días. Yo personalmente tengo mucha experiencia en el uso de este medicamento, y ya muchos pacientes me dicen: doctor, ¿cuándo se lo puedo volver a dar? Porque han visto resultados. Es importante que no es que se dejan de enfermar, pero sí disminuye importantemente. Y hay estudios de asma de 400, 800 miligramos por 30 días por el efecto regulador sobre TH2. Y en adultos, 800 fase aguda 2 veces al día, 800, que es un frasco de adulto, 1 vez al día por 60 días igual. Ese es un estudio que apareció hace como 6 años, es una publicación mexicana, en donde vieron el tratamiento de infección respiratoria recurrente, y ellos básicamente tomaron 80 pacientes pediátricos entre 3 y 10 años de edad con presencia de infecciones respiratorias aéreas, cuando menos 6 episodios al año,
y ellos habían usado 3 o más ciclos de antibióticos en el semestre de invierno del año anterior, y ellos vieron, bueno, la evaluación global del experimentador sobre la eficacia del tratamiento, cuando compararon pidotimod en morado con el placebo, pues fue óptima en la gran mayoría de los casos con el pidotimod, no así las otras fases, pero eso fue así. Y a persistencia de síntomas y síntomas, en moradito claro, es a los 5 días en el grupo pidotimod, y como era a los 6 a 10 días, hay una diferencia importantísima en el grupo placebo de los síntomas de la enfermedad, así como la tolerancia del tratamiento, ¿verdad? Que fue bastante buena para el pidotimod comparada con placebo. Y la eficacia en el acortamiento y el tratamiento con antibióticos, igual en el caso de fiebre, todos a favor del pidotimod versus placebo. Y este acortamiento de uso de antibióticos ocurrió algo similar. Ellos concluyeron que hay una mejoría clínica del grupo experimental, reducción a la mitad de días de tratamiento del grupo experimental y buena tolerabilidad sin hepato o nefrotoxicidad. Y esto rápidamente son estudios que usted puede encontrar en PubMed con el uso del pidotimod, por ejemplo, acá que facilita la priorización de los macrófagos. Este otro que la inmunomodulación en niños con síndrome de Down, una publicación del 2013. Este otro en el manejo de papilomatosis vulvar, un estudio doble ciego comparado con placebo donde demostró su utilidad. Este otro que es un tratamiento complementario de pidotimod oral más vitamina C después de la vaporización de verrugas genitales en mujeres, un estudio prospectivo donde en conclusión ellos vieron que el grupo tratado con pidotimod de vitamina C tenía mayor eficiencia y menor recurrencia de infecciones posteriores por VPH. Este otro, cómo ayuda, este estudio cómo habla de la moderación de las células dendríticas, que fue lo que vimos anteriormente, que es un mecanismo de acción, y aquí la expresión de diferentes marcadores de defensa en niños asmáticos y alérgicos, y este otro, cómo el pidotimod mejora la función del epitelio respiratorio, que eso se ve en este gráfico, donde hay una mejoría en el grupo con pidotimod comparado con el grupo placebo de la función respiratoria. Y esto es la polarización de macrófagos, que también es importante. Bueno, eso es lo que yo tenía. Vale que hay volumen. Yo los invito, si van a Costa Rica, que vayan a Río Celeste. Ese es donde se tiñe el río. Ahí es el teñidero del río, es un lugar increíble. Es muy cerca de la capital. Así es como se ve ya la laguna una vez que se ha teñido. Después de hacer todo eso, usted llega ahí.